adolescentes, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Vino en la segunda temporada. Hoy queremos hablar una palabra muy importante que es conectados con Dios. ¿Y qué tal si vamos a Gálatas 5:25? Dice así: y si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Esta palabra que hemos estado hablando durante esta temporada, nos hemos dado cuenta que tenemos dos naturalezas, las cuales siempre están luchando. Esas dos naturalezas, ¿verdad?, quieren gobernar en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos tomar una decisión. Estar conectados con Dios es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Por eso, ¿cómo saber si estamos conectados con Dios? ¿Qué tal si vamos a Romanos 8, del 1 al 2? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los hermanos anteriormente dijeron que en nuestro interior hay una naturaleza, ¿verdad? Tenemos también una ley, tenemos la ley de la mente que nos dice, oye, lo que tú estás haciendo es malo, ¿verdad? Porque lo leímos, porque nos lo dijeron nuestros padres, ¿verdad? Pero también tenemos la ley de nuestros miembros, que se va en contra de nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Bueno, esa ley empieza a luchar y el que tenga más fuerza gana, así de sencillo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que el espíritu está ganando, es porque estamos ejercitando nuestro espíritu. Cuando vemos que estamos perdiendo siempre, que seguimos en la misma condición de pecado, que seguimos en la misma condición de rebeldía, que no obedecemos, que pareciera que todo el mundo está en contra de nosotros, nuestros padres, los hermanos. En esa circunstancia, cuando nos encontramos en eso, necesitamos darnos cuenta quién es el problema. O nuestros padres, los hermanos, la palabra, o mi naturaleza que está dentro de mí. En el versículo 3 del mismo Romanos 8, dice, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que el pecado está dentro de nosotros. Ahora, el pecado es como un árbol. Si ese árbol no da fruto, no hay ningún problema. ¿Y cuáles son esos frutos de ese árbol de pecado? Los pecados. ¿Cuáles son los pecados? Bueno, voy a nombrar algunos. Robar, mentir. Todo eso puede salir de ese árbol. Y ese árbol está dentro de nosotros. Pero un árbol tiene una característica. Si yo no le doy cuidado a un árbol, realmente él muere. Él queda inerte. No da frutos. Por eso necesitamos estar conectados con el Señor en estos días que el Espíritu nos está hablando. En el versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Joven, hay algo muy importante. Si estamos en el Espíritu, vamos a pensar en las cosas del Espíritu y vamos a andar con el Espíritu. Quisiera leer una frase que dice, un barco sin timón es un joven sin una voluntad guiada por el Espíritu. Increíblemente, un barco sin un timón es un joven que realmente vive por su día a día. A veces sienten que su vida no tiene sentido. Es eso, es porque es como que nos hubiesen quitado el timón. Ya no estamos viviendo según el Espíritu, sino que estamos viviendo según lo que la vida nos da. Y ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo con respecto a eso, tenemos más oportunidad de estar en el pecado. Tenemos más oportunidad de vivir en la carne. Que cuando nos dicen algo, de una vez gritamos, ¿verdad? Cuando nos quieren decir algo, refutamos. Entonces esa naturaleza está dentro de nosotros y nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder menguarla. Vamos a revisar Proverbios 8, 17 y 18. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Adolescente,
Si nosotros en la mañana no tomamos una decisión de levantarnos orando al Señor, ¿verdad? Va a suceder algo. Vamos a estar como un barco sin timón y vamos a ser llevados por la corriente de este mundo. Increíblemente, por eso necesitamos buscar al Señor, porque el Señor nos ama si le buscamos. No levantarse en el espíritu, darle dominio y espacio para que la carne reine en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no nos levantamos en el espíritu, no invocamos el nombre del Señor, siempre recuerden algo. Normalmente nosotros nos levantamos y tomamos nuestro teléfono y vemos quién nos escribió o qué pasó en el mundo de las redes sociales. Pero recordemos que cuando tomemos nuestro teléfono debemos invocar primero el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque invocar el nombre del Señor nos salva. Porque eso hace el invocar. Probablemente no tomemos la Biblia y leamos todo un capítulo, leamos todo un versículo, ¿cierto? Pero podemos invocar el nombre del Señor para estar preparados para la salvación. Hay algo muy impresionante en todo esto. Yo sé que hay muchos jóvenes viéndonos, que están nuevos y probablemente no entiendan qué es esta naturaleza que está dentro de nosotros. Sin embargo, nuestro hermano anteriormente nos dijo en el capítulo 1, si no lo han visto, se los recomiendo, nos dice que esa naturaleza, ¿verdad?, no siempre nos incita, ¿verdad?, a mentir. Pero cuando eso pasa, siempre hay algo dentro de nosotros que es nuestra conciencia que nos dice, hey, ya va, lo que estás haciendo es mal. Entonces, de esa forma nosotros nos damos cuenta que hay un Dios dentro de nosotros. Pero necesitamos tomar también una experiencia. ¿Por qué? Porque mi experiencia no puede ser tu experiencia. Mi experiencia de conversión, de creer en un Dios, no es la misma que la tuya. Probablemente la mía fue simplemente porque llegué y mis padres me hablaron de Dios, o porque nací en la vida de la iglesia. Probablemente la tuya es porque tuviste un accidente, tus padres ya no están, o simplemente alguien o un compañero te habló. Pero ninguna experiencia es mayor que otra. Lo más importante es que Cristo llegó a tu vida, y eso es lo que necesitamos tomar. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo al Señor, yo puedo decir, bueno, yo quiero tener la experiencia que tuvo Jesús, y necesitamos tomar una experiencia de cruz. ¿Cómo tomar una experiencia de cruz? Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Y aquí quiero ser hincapié. Los hermanos anteriormente también nos hablaron que necesitamos tener, probablemente hayamos tenido una experiencia de esas dos naturalezas. El combate de esas dos naturalezas es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque probablemente yo estoy luchando con un problema que tengo desde los 15 años. Probablemente yo estoy luchando con un problema desde los 7 años. Y ese problema de pecado o ese problema de ansiedad están dentro de mí y yo no consigo cómo hacer. Entonces vengo en un mes y digo, bueno, este mes lo hice bien, pero el otro mes vuelvo a caer. Entonces digo, ya va. O sea, y entonces, ¿cuándo yo voy a salir de esto? En ese momento, ustedes tienen que decirle al Señor, Señor, aquí me entrego en tus manos, porque no podemos solos. Hay cosas en nuestras vidas que no podemos solucionar solos. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos solucionarlas hasta con el apoyo de un hermano responsable, con un hermano que sea más espiritual que nosotros. Esa experiencia de cruz necesitamos tomarla. Probablemente al principio traerá mucho fracaso, porque nuestro cuerpo está viciado. Es como una persona que consume droga. Puede dejar la droga rápidamente de un día a otro, pero hay otros que no, necesitan ser depurados. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en esta experiencia de cruz, porque necesitamos ser depurados. ¿Cómo ser depurados de ver pornografía? ¿Cómo ser depurados de masturbarse? ¿Cómo ser depurados de ser groseros con nuestros padres? ¿Cómo ser depurados de cosas que sentimos dentro de nosotros que nadie conoce? ¿Cómo? Bueno, primero necesitamos tomar nuestra vida y decir, bueno, yo necesito orar más. ¿Por qué orar más? Porque la oración me conecta con el Señor.
conectarse con el Señor es la solución para que nuestra vida deje de estar en este mundo. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Yo me conecto y me desaparezco. No, no se trata de eso. Se trata que ahora el timón no lo tengo yo, el timón lo tiene el Señor. Y voy a dar unos ejemplos que pueden ayudarlo, como un ayuno de redes, leer la Biblia, leer libros espirituales o buscar un amigo espiritual el cual nos puede ayudar a leer más la palabra del Señor. Yo recuerdo en una oportunidad que un joven tenía un problema y él me decía que me iba a llamar cada vez que tuviera ese problema. Entonces él buscaba la forma de llamarme y orábamos en ese momento y él sentía que su cuerpo se calmaba. ¿Por qué su cuerpo se calmaba? Porque él entraba en otra atmósfera, él tocaba el Espíritu. Y cuando tocas al Espíritu es como una luz y las tinieblas desaparecen. ¿Por qué? Porque es verdad, las tinieblas existen, es verdad, los demonios existen, incluso Satanás existe. Y él está haciendo todo lo posible para quitarnos nuestra primogenitura. ¿Qué tal si leemos Efesios 5, 15 y 17? Mira pues con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Espíritu nos está diciendo, ¿verdad?, que necesitamos buscarlo a Él y no estar ociosos. ¿Cómo no estar ociosos? Bueno, yo les voy a dar un panorama de cómo es estar ocioso. Ocioso es que usted se levante de su cuarto y salga cada ratico y abra la nevera. Es una forma de ser ocioso. También es estar cada ratico en el teléfono o pasar todo el día en un videojuego. Eso quiere decir que nosotros no estamos administrando nuestro tiempo. Y no es que los videojuegos sean malos o que abrir la nevera sea malo. No, es cómo administramos nuestro tiempo para poder llevar una vida espiritual adecuada. Si nosotros nos levantamos y oramos, ¿verdad?, y leemos la palabra del Señor, podemos hacer otras cosas. Otra vez en la tarde podemos leer un fragmento de un libro, un capítulo de un libro, y en la noche volvemos a orar. Claro, esto no es para que lo hagan exactamente como lo estoy diciendo. Ustedes, con su capacidad, ustedes tienen que administrar su tiempo para poder servirle al Señor. La carne siempre está dispuesta para pecar, eso siempre va a estar dispuesto. Eso es como un botoncito que cuando estamos ociosos, él suena ¡pac! Y se activa. Y entonces nosotros siempre nos metemos en nuestras redes sociales, nos metemos en YouTube, nos metemos en Facebook, y puede ser que nos metamos a ver, un ejemplo, cómo hacen una torta. Y entonces estamos viendo la torta, pero de repente por aquí en la miniatura nos sale cosas inadecuadas o una imagen que nos llama la atención, pero resulta ser que eso no es el contenido por el cual yo entré en esa red social. Entonces yo empiezo a ver ese contenido, lo abro y lo vuelvo a abrir y vuelvo a abrir esa pestaña me abre 10 más y esa pestaña 10 más me abre 20 más, y cuando me doy cuenta entré sumergido totalmente en un mundo en el cual Satanás me está dominando. Orar traerá una experiencia que nos ayudará a estar conectados con Dios. ¿Qué tal si en este momento cierran sus ojos, ¿verdad?, y oramos para poder conseguir una conexión con Dios? Probablemente en tu vida no sientas esa conexión, pero vamos a pedirle al Señor que nos la entregue en este día. Señor Jesús, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Señor, reconozco que en medio de mi ser hay pecado, que en medio de mi ser hay tantas cosas que quieren gobernar. Pero Señor, yo quiero que tu espíritu se pueda conectar con mi espíritu y yo pueda sentir tu presencia y que mi vida pueda cambiar. Señor, puede ser que esté viciado totalmente, Señor, pero necesito de tu fuerza. Señor, dame de tu fuerza para poder ser salvo, para poder reinar. Señor, te necesito. Sé tú mi salvación. Reconozco que te necesito como mi Dios y mi Salvador. Señor Jesús. Amén.
tenemos dos naturalezas y nosotros decidimos cuál tomar. Por un lado tenemos un Dios que nos quiere libres, que nos quiere salvar, que nos quiere dar de su vida. Y por otro lado tenemos un enemigo que nos ofrece cosas deseables, ricas, momentáneas. Porque eso es lo que nos ofrece Satanás, cosas momentáneas. Sí, probablemente tomar les guste a las personas. Pero ¿saben algo? La otra vez hablaba con un adolescente y él me decía, pero ¿por qué a la gente les gusta? Al principio ellos empiezan con su vida tomando y piensan que todo está bien, pero llega un momento que ya ellos dejan de ser ellos mismos, porque el alcohol toma una parte de su ser y ya ellos no hacen las cosas con coherencia. Por eso de repente al otro día no se acuerdan y entran con un dolor de cabeza. No sé si han escuchado a una persona que le deja queca, que después de estar tomando toda una noche amanece vomitando. Bueno, esa persona en ese momento no era esa persona, realmente eran, se puede decir que cosas químicas que alteraron su ser y lo hicieron sentirse bien, pero resulta ser que eso es momentáneo, porque al otro día no sigue siendo la misma persona feliz que estaba en esa condición, porque todo es momentáneo. Todo lo que nos ofrece el mundo es momentáneo, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Por eso, jóvenes, les pido que no se dejen de conectar con el Señor. Todos los días necesitamos conectarnos con el Señor. Y si se les hace muy difícil, si no consiguen la forma, busquen una persona que los pueda ayudar para estar conectados con Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio.